Entonces voy a esperar mientras que me avisa de que ya está grabando, listo. Entonces estamos diciendo inicialmente que nosotros vamos a tener sistemas de compensación, sistemas de, eso se llaman sistemas de alternancia de fuentes de tensión. Básicamente se trabaja cuando se están manejando subestaciones y estamos hablando que eso también tiene relación con los sistemas los sistemas automáticos de, ahora se me fue el término, de transferencia de tensión. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener una fuente de tensión, puede ser alterna o directa. Vamos a tener una carga que va a ser representada por un elemento resistivo o inductivo, puede ser un motor, puede ser un ventilador, puede ser una bombilla, lo que me va a representar una carga de corriente. Y en este caso, pues vamos a manejar una carga de compensación, que va a ser la que tenemos arriba, una carga de consumo, que es esta que tenemos de acá, y en este caso, pues tenemos una carga para terminar de cerrar el circuito. Esa va a ser una carga exclusivamente para el análisis. Entonces, estamos diciendo que en este caso, para este análisis, vamos a tener una fuente de tensión DC, que la vamos a llamar B1. Si esta resistencia o esta carga la llamamos resistencia 1, resistencia 2 y la vamos a llamar resistencia 3, pues en este momento ya vamos a tener un circuito que me va a permitir determinar un flujo de corriente desde el diferencial positivo hacia el diferencial negativo. Y aquí yo puedo determinar una corriente que en este caso la voy a llamar la corriente 1. ¿Cuál es la situación que se nos va a presentar ahora? Que vamos a alternar y vamos a colocar otra fuente de tensión que nos va a permitir simplemente tener una transferencia de tensión. En este caso lo que va a hacer es que mientras que la una está trabajando, la otra va a estar suspendida, pero vamos a tener un pequeño instante donde va a haber lo que nosotros llamaremos más adelante como la transferencia. ¿Qué vamos a tener en este otro circuito que vamos a llamar nosotros malla? Vamos a tener que se va a generar otra tensión a partir de este diferencial positivo. Este lo vamos a llamar nuestra fuente 2. A este lo vamos a llamar nuestra fuente 2. Y vamos a tener que en el sentido desde el diferencial mayor hacia el diferencial menor se nos va a generar una corriente. En este caso va a ser la corriente 2 de la malla 2. Hasta ahí vamos dentro de lo normal, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Para nosotros tener el análisis de esas mallas, tenemos que comenzar a colocar los signos de las corrientes, cómo se están comportando dentro de las mallas. Entonces, pues ese ejercicio ya lo hemos hecho bastante. Entonces, comenzamos en el mismo sentido que se dibujó la corriente. Comenzamos a colocar más, menos, más, menos, más, menos, que ahí lo que estamos haciendo es determinando cómo se van a plantear las ecuaciones dentro de la malla 1. Al igualmente lo hacemos dentro de la malla 2, más, menos, y con eso sacamos la malla 2. ¿Cuál es la parte fundamental del desarrollo de este análisis de los circuitos? El planteamiento de las ecuaciones. Recuérdense que nosotros siempre vamos a ir enfocados hacia plantear las ecuaciones, que es la parte fundamental de este proceso. Ya la parte de la resolución matemática como tal de las ecuaciones se lo podemos dejar o bien a hacerlo nosotros a mano aquí en el cuaderno, o podemos recurrir a una aplicación o algún software que nos resuelva las ecuaciones como tal. Entonces ahora vamos a plantear la primera ecuación. ¿Cómo nos queda la primera ecuación? Partimos en el mismo sentido que generamos la corriente, que dibujamos la corriente. Entonces vamos a tener más la resistencia 1 por la corriente 1. Vamos a seguir con el más la resistencia 2 por la corriente 1. Pero resulta que en este caso, ya todos lo debemos tener claro, tenemos compartida esta corriente, entonces vamos a tener más la resistencia 2 por la corriente 2, seguimos con más la resistencia 3 por la corriente 1 y cerramos con la tensión.
Esta partecita donde estamos diciendo que cerramos con la tensión se da principalmente porque en este ejercicio tenemos una tensión. Entonces, ahí podemos decir que cerramos con tensión 1 porque aquí tenemos nuestra fuente de tensión. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos fuente de tensión? Sería una sola malla. Vamos a decir que es una malla, digamos que acá no tenemos esta fuente, solo tenemos esta fuente, pues estamos diciendo que es una sola malla donde vamos a tener un circuito mixto donde lo debemos resolver, pero en dado caso de que tengamos varias mallas y que en esta malla no tuviéramos fuente, aquí no vamos a colocar el último elemento menos B1 o menos B2, lo que corresponda, porque en nuestro caso, en este caso, no tendríamos una tensión para comparar. Entonces, eso ya lo resolvemos en el otro ejercicio que vamos a hacer. Ahora, vamos a plantear la malla 2. Entonces, estamos diciendo que la malla 2 decimos más R4 por la corriente 2 más R2 Alrededor. por la corriente 2 más R2 por la corriente 1. Menos. En este caso, esta resistencia es compartida y arrancamos por acá con el más y por acá con el más menos la tensión 2 igual a 0. Entonces allá tenemos las dos ecuaciones planteadas que lo que me van a representar básicamente va a ser la función matemática que me va a permitir hallar las variables que en este momento no conocemos, que van a ser I1 e I2. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Hasta ahí no Sí. tenemos ningún problema. Ahora, ¿cuándo se deben presentar o se deberían presentar situaciones? Cuando añadimos una malla adicional. Entonces, en este caso, para este ejercicio en particular, vamos a añadir otra malla aquí en la parte de arriba. Entonces, de este ejercicio voy a derivar otro ejercicio. Voy a colocar una quinta resistencia aquí en la parte de arriba. R5. Ahora, resulta que en esta, que la voy a determinar en este caso, la malla 3. ¿Por qué la voy a determinar la malla 3? Porque la malla 1 dije que era la tensión 1, la malla 2 dije que era la tensión 2 y esta por ser la última la voy a llamar la malla 3. Vamos a dibujar la corriente. ¿En qué sentido dibujamos la corriente de la malla 3 teniendo en cuenta que no tenemos fuente de tensión? ¿Quién me dice? De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, o estamos diciendo que cuando no tenemos una fuente de tensión, la vamos a dibujar en el sentido de las manecillas del reloj. Siempre cuando no conozcamos el sentido de la corriente, lo vamos a dibujar o la vamos a dibujar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, vamos a tomarla en el sentido de las manecillas del reloj y esta la vamos a llamar la corriente 3, que en este caso se nos va a convertir en la malla 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Colocarle los signos. Entonces, arrancamos por este lado como la dibujé, arrancamos por este lado como la dibujé, entonces vamos a tener que R4, vamos a tener más, menos, perdón, aquí estos signos de R1 que los tenía por encima los voy a pasar para abajo, para que no se me confundan con los de arriba. Y entonces acá arriba, ¿cómo me van a quedar? Voy a tachar estos de acá, voy a tachar estos de acá, porque se me podrían confundir con la malla de arriba. Y acá arriba me va a quedar más, menos, y el R5 me va a quedar más, menos. ¿Listo? Entonces, simplemente seguimos la corriente que estamos dibujando. Ahora, ¿en qué tanto me afecta esta malla que yo tengo acá el hecho de que hayamos incluido esta malla? En que R1, que yo la tengo acá, ya tengo R1 por I1, que es la corriente que tenemos de la malla 1, pero me falta incluir la de arriba. Entonces, en esta malla 1 tengo que colocar un menos R1 por I3. Menos, ¿por qué? Porque en este caso, este menos me está determinando que para la corriente 3, R1 vendría menos R1 por I3.
Entonces, aquí ya tendríamos completa la malla 1. ¿Qué pasa con la malla 2? En la malla 2 vamos a tener la misma situación que R4, que es esta primera resistencia, también viene compartida con la malla 3. Pero en este caso, si vamos a sumarle por el signo que nos quedó ahí, entonces vamos a decir más R4 por I3. Entonces, en este caso ya tendríamos las dos resistencias que están compartidas, ya las sumamos a las mallas que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Qué nos falta colocar ahí? Ahí en este caso nos falta colocar la malla 3. Entonces, ¿arrancamos desde dónde? Así tal como lo dibujamos, vamos a arrancar con R4. Entonces arrancamos con el signo más. Entonces decimos más R4, decimos más R4 por I3, como está compartida con la corriente 2, más R4 por I2. Ahora pasamos a R1, entonces decimos más R1 por I3, que es la que estamos desarrollando acá, pero como la tenemos compartida, en este caso viene menos R1 por I1, que es la que nosotros tenemos aquí compartida, y cerramos prácticamente el ejercicio o la ecuación con R5 por I3 y le decimos igual a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque en este caso no tenemos una fuente de tensión ubicada en la malla 3 que nos permita igualarlo a una fuente de tensión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, esa era la actividad que nosotros teníamos que resolver con los últimos 3 ejercicios de la guía número 2, donde teníamos que plantear estas ecuaciones. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer después de esto? Cambiar los valores de las resistencias por valores en ohmios de las resistencias para comenzar a simplificar las ecuaciones. Entonces vamos a asumir que R1 vale 1, que R2 vale 2, que R3 vale 3 y que R4 vale 4, al igual que R5 vale 5, con el fin de que podamos plantear las ecuaciones. Y miremos cómo se hace la resolución de estos ejercicios. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera función? Entonces me dice menos 1 por I3. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar R1, vamos a cambiar su índice, ese va a ser el valor de la resistencia, más R1, que es 1 por I1, más R2, que en este caso decimos que es 2 por I1, más R2, que volvemos a decir que es 2 por I2, más R3, que es 3 por la corriente 1, y vamos a colocar las tensiones. B1 van a ser 10 voltios, no, dejémoslo en 1. B1 va a ser 1 voltio, B2 van a ser 2 voltios. Entonces decimos, menos 1 igual a 0. Entonces les recuerdo que hicimos. R1 le dimos un valor de 1, R2 le dimos un valor de 2, R3 le dimos un valor de 3, y a la tensión 1 le dimos un valor de 1. ¿De un qué? 1 voltio, 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios. Entonces, en este caso ya tenemos la ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. Profe, una pregunta. Señor. Aquí después del menos 1, ¿sigue un más o es un menos ahí? ¿Acá? Sí, señor. Más. Ese es más, ¿cierto? Sí, porque es el de más R1. Sí, ya Entonces, eso era todo. Es este que es el único. no se Señor. veía bien, profe, no se veía bien, está perfecto. Listo. Ahora vamos con la ecuación 2. Entonces decimos más R4, entonces decimos que es 4 por la corriente 3, más R4, que decimos que es 4, por la corriente 2, más R2, que decimos que es 2, por la corriente 2, más R2 por la corriente 1, menos la tensión 2, que decimos que es 2, e igual a 0. El mismo procedimiento hacemos para la tercera malla. Entonces decimos R4, que sigue siendo más 4, por la corriente 3, más R4 por la corriente 2,
más R1 por la corriente 3 menos R1 por la corriente 1 más R5 que decimos que es 5 por la corriente 3 igual a 0. Este mismo ejercicio que hicimos nosotros, pues ustedes ya lo hicieron para los dos primeros ejercicios, que era para resolver las corrientes, pero cuando estábamos trabajando solamente con dos variables que eran I1 y 2. Entonces ya después, ¿qué procedíamos a hacer? A buscar el sistema de eliminación para hallar el valor de la corriente 1 y después el valor de la corriente 2. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener tres corrientes para las cuales no podemos aplicar el mismo método. Ya tenemos que buscar otros métodos. En este caso les voy a explicar entre comillas el método largo, que es el que me permite determinar el valor de las corrientes utilizando matrices. Pero primero, ¿qué necesitamos organizar? En una columna las I1, en otra columna I2, en otra columna I3, y vamos a dejar al otro lado del igual los valores de la tensión o los valores de las tensiones, que en este caso son este señor y este señor. Los vamos a pasar al otro lado del igual. Entonces vamos a reescribir aquí abajo las ecuaciones. Entonces, vamos a organizar. En el de arriba tenemos 1 y 1 más 2 y 1 da 3 y 1, más 3 y 1 me va a dar 6 y 1. Vamos a colocar el signo. Más 6 y 1. Ahora vamos con las de I2. Solamente tenemos 2 y 2. Más 2 y 2. Y 3 tenemos solamente menos 1 y 3. Y vamos a pasar este menos 1 que está restando, lo vamos a pasar al otro lado del igual. Entonces decimos igual a más 1. ¿Hasta ahí estamos claros? Simplemente estamos sumando términos semejantes. Ahora vamos con la ecuación 2. Entonces acá tenemos I1, solamente tenemos más 2 y 1. Con I2 tenemos 4 más 2, 6. Entonces decimos más 6 y 2. Con I3 solamente tenemos el más 4. Más 4 y 3. Y solamente nos queda el menos 2 de la tensión, que como está restando, lo paso al otro lado a sumar y me va a quedar más 2. Pero ¿qué estamos viendo? En una columna me quedan los I1, en otra columna los I2 y en la otra columna los I3. Si en dado caso alguna de las funciones no me entrega o alguna de las ecuaciones no tiene el valor, por ejemplo, digamos que acá no estuviera I2, acá lo completo con un 0. Dejamos el espacio cuando yo escriba la ecuación, pero si no está la corriente en la columna le ponemos un 0. Ahora vamos con la tercera. Entonces tenemos I1, vamos a tener menos 1 y 1, menos 1 y 1, y 2 tenemos más 4 y 2, e I3 vamos a tener 4 más 1, vamos a tener 4 más 1, 5, más 5, 10. ¿Y esto va a ser igual a qué? Perdón. ¿A qué es igual esto? ¿Quién me dice a qué es igual esto? Ahí no tiene, y ahí que nos queda más 3 al otro lado, profe. ¿Y 3? Este I3 ya está. Este I3 con este 5 más este 1 más este 4 me dieron estos 10. Sí, No, para que nos dé más 3 al otro igual lado. a ese, ¿no, profe? Sería igual. Igual a más 3, que es el voltaje que le ponemos a la tercera resistencia, ¿no, profe? Exacto. No tenemos tensión en la malla 3. Acuérdese de esta representación acá cuando la hicimos, en la de arriba. No tenemos una tensión 3. Entonces acá lo que hicimos fue resistencia por corriente, resistencia por corriente, resistencia por corriente, igual a 0 porque no tenemos tensión en la malla de arriba. Solo vamos a tener valor a este lado del igual cuando tenemos tensión en la malla.
En este caso, como no tenemos tensión en la malla, igual a 0. Que era lo que yo les decía a algunos cuando me preguntaron que cuál era el valor de la tensión. Como no tenemos tensión, lo vamos a poner como 0, porque no tenemos tensión. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí vamos, muchachos? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Ahora, vamos a plantear la ecuación que me va a permitir determinar, o vamos a plantear la matriz que me va a permitir solucionar esta función. Entonces, ¿cómo me queda la matriz? Entonces, vamos a reescribirla, pero la vamos a reescribir un poquitico diferente. Cuando nosotros escribimos matrices, una matriz es un ordenamiento de filas y columnas. En este momento, o en este caso en particular, tienen una función matemática en particular. Entonces vamos a escribir que nuestra matriz nos va a quedar más 6, más 2, menos 1. Y esta columna la vamos a llamar I1. Simplemente la estamos reescribiendo. Vamos a llamar la siguiente columna I2. Vamos a tener una columna I3. La siguiente me va a quedar más 2, más 6, más 4. Estamos escribiendo las ecuaciones tal cual, pero estamos cambiando las columnas, las estamos marcando que están aquí arriba, I1, I2 e I3. Pero estamos escribiendo las mismas ecuaciones que hallamos ahorita. Para I1 vamos a tener menos 1, vamos a tener más 4, vamos a tener más 10. Que si nosotros miramos acá, van a ser los mismos coeficientes que tenemos acá. Más 6, más 2, menos 1. Acá los vamos a tener. Más 6, más 2, menos 1. Estamos hablando en el anterior, en el siguiente que tenemos. Más 2, más 6, más 4. Aquí también los vamos a tener. Más 2, más 6, más 4. Entonces estamos diciendo que son los mismos valores. Vamos a colocar una rayita acá. Y a continuación vamos a colocar los valores de las tensiones. Más 1, más 2, y en este caso pues el más sobra, pero estamos diciendo que ese es el valor de 0. ¿Listo? Resulta que para nosotros hallar la corriente necesitamos hallar algo que se llaman los determinantes de las matrices. Es una operación matemática que me va a convertir esta matriz en un número. Entonces, eso es lo que necesitamos hallar. Entonces, vamos a decir que la corriente 1 va a ser el determinante de la corriente 1 sobre el determinante de la matriz. Ya les explico qué es eso. La corriente 2 va a ser el determinante de la matriz de la corriente 2 sobre el determinante de la matriz. Y la corriente 3 va a ser igual al determinante de la corriente 3 sobre el determinante de la matriz. ¿Qué es lo que primero nosotros vamos a hallar? Si nos damos cuenta, para hallar las tres corrientes hay un común elemento o un elemento común que es el determinante de la matriz. Esto que estoy dibujando es un triangulito que me va a decir que eso significa un determinante. El determinante de la matriz lo hallamos de la siguiente forma. Tomamos todos los elementos que me conforman la matriz donde están las corrientes y los vamos a colocar. Entonces colocamos más 6, más 2, menos 1, más 2, más 6, más 4, menos 1, más 4, más 10. Es importante colocarlos con los signos para tenerlos presentes. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a repetir las dos primeras filas. ¿Dónde las voy a repetir? Aquí debajo. Más 6, más 2, menos 1, más 2, más 6 y más 4. ¿Cómo sé cuántas tengo que repetir? Una menos que la cantidad de filas. Si fuera, por ejemplo, una matriz de 4 por 4, acá tendríamos 4 ecuaciones y 4 columnas. ¿Cuántas voy a repetir? 3.
Si fuera 5 por 5, voy a repetir 4. Si fuera 6 por 6, voy a repetir 5. Voy a repetir una menos que la cantidad. ¿Y cuáles voy a repetir? Las dos primeras. En este caso son 3, repito las dos primeras. Si fueran 4, repito las 3 primeras hacia abajo. ¿Listo? ¿Hasta ahí listo? Esto es puro procedimiento, muchachos. Sí, listo, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo y vamos a trazar unas lineecitas. Voy a buscar acá un color que me permita ver las lineecitas que vamos a marcar. A ver si está. ¿De dónde vamos a trazar las lineecitas? Arrancamos con el 6. Entonces, tienen que ser diagonales. Arranco con el 6 que está debajo, diagonales. 2, 4, 1, 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me tienen que salir 3 lineecitas, en este caso porque son 3 ecuaciones, y me tienen que empatar directamente. Esas lineecitas, yo voy a decir que van en este sentido. Vamos a dibujarle este sentido, van hacia abajo. Pero también tengo que dibujar otras 3 lineecitas que tienen que ir en el otro sentido. Ahora, esas vienen de acá hacia acá. ¿Sí las ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las que van de izquierda a derecha, las voy a sumar. Pero lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar los elementos de cada línea y se los sumo al siguiente. ¿Cómo así? 6 por 6 por 10, más 2 por 4 por menos 1, más menos 1 por más 2 por más 4. Lo voy a escribir acá. Entonces tenemos más 6, lo multiplico, más 6, ese no se ve muy bien, no lo veo muy bien. Entonces comenzamos. Comenzamos con el de arriba. Entonces vamos a multiplicar. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar más 6 por más 6 por más 10. ¿Listo? Más 2 por más 4 por menos 1. Entonces acá, acá es más 2 por más 4 por menos 1. Entonces, así vamos a comenzar a sumar nosotros. ¿Y cuál nos falta sumarle? Más menos 1 por más 2 por más 4. Vamos a colocar los valores directamente para que no nos quede tan largo acá. Entonces, 6 por 6 por 10. ¿Cuánto nos da? 60. Exacto. 6 por 6, 36 más 10, 360. Más 2 más 4, 4 por 2, 8. por menos 1, 8. Menos 8. 8. Entonces, aquí ya me va a cambiar el signo. Ahora, más. Recuerden que todo eso es sumando. Menos 1 por más 2. Menos 2. 2. Menos 2 por más 4. Menos 8. Entonces, eso es lo mismo que teníamos aquí arriba. Entonces, 360 menos 8 menos 8. Eso nos da 8 y 8, 16. 360 menos 16. 344. 344. Eso es lo que me dan los que van de izquierda a derecha. Ese valor se lo voy a restar a lo que nos dé en las operaciones que van hacia el otro lado. Entonces, lo mismo. Contrario, vamos a sumar las de abajo ahora. Menos 1 por más 6 por menos 1. Menos 6. Menos 1 por más 6. 6. Menos 6. Menos 1 por más 6. Menos 6. Por menos 1. 6. 6. Más 6. Aquí lo puse aquí abajo. Ahora, más 4 por más 4. 4 por 4. 16. Por 6. 16. 96.
6. 4 por 4, 16 por 6, 6 por 6, 32, perdón, 92. 92. 4 por 4, 16 por Perdón, 6, 6 por 6, 36, perdón. da 96. 36. Mucha oración, me olvidó las tablas. Ahora, 10 por 2, 20, por 2, 40, 40. más 40. 96 más 6, 102. 102. 102, más 40. 142. Entonces acá decimos menos 142. ¿Qué estamos haciendo acá? Todas las operaciones que van izquierda a derecha me dieron 344. Todas las que van de derecha a izquierda me dieron 142. Y el determinante de la matriz es el resultado de esa resta. ¿Cuánto nos da 344 menos 142? 202. 202. O sea que el determinante de la matriz es 202. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Convirtiendo una matriz de filas y columnas por un número solito. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Si ustedes se dan cuenta, esto básicamente es un procedimiento. Un procedimiento que hay que llevarlo despacio y paso a paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el determinante de la corriente 1. Ya tenemos el determinante de la matriz, da 202. O sea, ya tenemos este valor. Ahora, ¿qué necesitamos hallar? El valor de arriba, que es el determinante de la corriente 1. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir ahora la matriz. Entonces, vamos a escribir acá. El determinante de la corriente 1. ¿Cómo se escribe ese determinante? Entonces, les voy a mostrar acá. El determinante, si ustedes se dan cuenta, son 3 filas. 3 filas, 3 columnas. En este caso, ¿qué hicimos? Tomamos los valores donde están las corrientes. Para hallar el determinante de cada corriente, lo que yo hago es que reemplazo la columna de la corriente por la columna de las tensiones. O sea que si voy a hallar el determinante de la corriente 1, quito esta columna y pongo esta. Si yo quiero hallar el determinante de la corriente 2, quito la columna 2 y pongo esta. Las otras se mantienen. Si quiero hallar el determinante de la corriente 3, quito esta columna y pongo las otras 2. ¿Listo? Entonces vamos a reescribirlo acá. Entonces decimos, el determinante de la corriente 1. Quito la primera columna y coloco la columna de las tensiones. Más 1, más 2, más 0. Y las otras 2 columnas las dejo iguales. Más 2, más 6, más 4, que si ustedes miran, esa es la misma columna 2. Lo que hicimos fue cambiar la columna 1. Entonces tengo más 2, más 6, más 4, y la tercera es menos 1, más 4, más 10. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos la columna de la corriente 1. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya tenemos que resolver esta matriz, lo mismo que hicimos antes, duplicamos las 2 primeras filas. Más 2, más 6, más 4. Estas 2 las duplicamos acá. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Las operaciones. Entonces vamos a tomar estas 3 y estas 3. ¿Cómo nos queda? Más 1 por más 6 por más 10. 1 por 6, 6 por 10, es decir, 60. 60. Más 2 por 4, 8. 8, 8 por menos 1, menos 8, Menos 8. menos 8. Más 0 por 2, 0, 0. por 4, 0. 0. entonces ahí 0. Listo, ya tenemos el primer valor, 60 menos 8, 52. 52. Ahora, ¿qué tenemos que hacerle? Restarle. Vamos a Las restar las otras otras diagonales. Entonces dibujemos las otras diagonales. 1, 6, 0, 4, 4, 1, 10, 2, 2.
Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Menos 1 por más 6 por 0, Menos 6. 0. 0. 0. 4 por 4 16. 16. por 1. 16. Entonces decimos más 16. Más 10 por más 2 20. 20. por 2. 40. 40. O sea que esto nos da 0 más 16 más 40. 56. O sea que eso es lo que le vamos a restar. 52 menos 56. 56. Eso nos da Menos 4. menos 4. Ya tenemos el valor de esa matriz. Ahora, resulta que dijimos, la corriente 1 va a ser el valor de la determinante de la corriente 1 sobre el determinante de la matriz. ¿Cuál es el valor del determinante de la corriente 1? Menos 4. El de la corriente 1 es menos 4, que fue el que acabamos de hallar. ¿Cuál es el determinante de la matriz? Lo hallamos ahorita. 202. Sin hacer esta operación, ¿qué me está diciendo este signo? Que esta Negativo. corriente 1 va para el otro Negativo. sentido. Ya sabemos algo. Ahora, ¿cuánto nos da esa operación? Ese va a ser el valor de nuestra corriente 1. Entonces decimos 4 dividido 202 me da 19,80 miliamperios. Perdón, menos. Y vean que ya llamo la primera corriente. ¿Fácil o difícil? ¿Qué me dio, profe? Profe, a mí me dio Menos 0,019. A mí también me dio 0,019. Por eso. Vean acá el 0,0. Ah, por lo que está en miliamperios. El miliamperio. Ah, Corrido ok. una coma para confundirlos. Digo, para mostrarles cómo es. 19 miliamperios. Y no miliamperios. Ok. ¿Listo? Y se escribe. Bueno, Hasta ahí, hasta este valorcito, ¿íbamos bien? Sí. Listo. Vamos a plantear, ya tenemos la corriente 1, vamos a plantear la corriente 2. Entonces recuerden, ¿qué hacemos? Quito la columna de la corriente 2 y pongo la columna de las tensiones. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Aquí vamos a colocar, el determinante de la corriente 2 es igual. profe, ese determinante de la matriz queda igual para las 3. Claro. Sí, por eso les decía que es el mismo que se opera para las 3. Este determinante de la matriz está acá y está acá, que es el denominador de todas las corrientes. Este es el mismo que utilizamos para las 3. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? I1, I2 e I3, esos sí van a ser diferentes. ¿Listo? Es corriente, determinante de la corriente 2. Sí. La corriente 1 queda igual. Más 6, más 2, menos 1. ¿Cuál es la que cambio? La corriente 2. Entonces ahí colocamos más 1, más 2, 0. Y la corriente 3 también queda igual. Menos 1, más 4, más 10. Entonces ahí tenemos los tres valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a duplicar las dos primeras filas. Entonces acá, más 6, más 2, más 1, más 2, menos 1, más 4. Y ahora vamos a sumar las diagonales. Vamos a sacar las diagonales. Entonces, 6, 2, 10, 2, 0, menos 1, menos 1 más 1, 4. Entonces vamos a hacer las operaciones. 6 por 2, 12. por 10, 120. 120. 2 por 0 por menos 1, 0. 0. 0. Menos 1 por más 1, 1. menos Uno. 1. Por más 4, Menos Menos 4. Menos 4. O sea que aquí ya tenemos que 120 menos 4, 116. 116. 116. Ahora vamos con las otras, con las otras filas. Diagonales, perdón. Estas 3 y estas 3. Menos 1 por más 2, Menos 2. por menos 1, Más 2.
4 por 0 por 6, 0, 0, más 10 por más 1 por 10, más 10, 2. 20, 20, Entonces acá decimos menos 20 más 2, 22. Entonces acá nos queda 116 menos 22, que eso nos da ¿cuánto? 94. En este momento yo ya puedo decir algo. Que esta corriente está bien dibujada. Porque el resultado me va a dar positivo. Porque el determinante de la corriente me dio positivo. Y como el determinante de la matriz es positivo, yo ya puedo deducir que esta corriente está bien dibujada. Entonces decimos acá, determinante de la corriente 2 sobre el determinante de la matriz. Entonces decimos, el determinante de la corriente 2 es 94. El determinante de la matriz, 202. 202, y ya es solamente hacer la operación. 0,46. 0,465, ¿Cuánto? 0,46, 0,461 Bueno, 0,46 amperios. amperios. ¿Listo? Ya tenemos dos corrientes. Bien. sí señor. Ahora, ¿cuál es su misión? Hallar la corriente 3. ¿Listo? Y no decido aceptarla. Señor. Profe, eso, para tomar los datos de la primera hoja. Entonces, recuerden, mientras que voy caliento un tinto, cambian esta columna por esta columna. ¿Listo? Ya vuelvo. Ojalá gaste tinto para todos. Ahí la embarré. Ok. Sí, sí, sí. A ver. 6 por 4, 24, 0. 4, 8 por 1, menos 8. Y menos 1 por 2, menos 2 por 2, menos 4 igual. Menos 12. Ahí está. 4. O sea que esta tampoco dio. Entonces dijo que si da negativo, ¿qué?
¿Cuánto le dio, muchachos? Muchachos, Jerry, un favor, ahí en una le da menos 6 más 48, menos 0, sí. no, en una me dio, en la primera me dio 0 Más menos, 8, menos 4 a mí, en la primera para que me dé menos 12. menos 12. Sí, O sea, si la sacas si al este, si en la segunda dice 2 por 4 por 6. Ah, no, espere. 2 por 4 por 1. Jerry, tengo una serie que como que tengo la segunda mal. Porque Jer- si es así como él dijo, dice, la primera es 6, ¿cómo es? Más 6, 6 2. por más 6 por 0, pues da 0. No, sí. La primera nos daría 6, 2 y menos 1, en escala bajando, ¿sí o no? Sí, 6, 2 y menos 1. Y la segunda sería 2, 6 y 4, ¿sí? Sí, positivos todos. No, se supone que tenía malos números, pa. Que esto es 2, 6 y 4 y ahí entonces sí. Pero de O todas sea, formas ahí me da ahí menos daría 6. 8. ¿Ah? Porque pues en la primera da 0 Sí. más 8 porque todas son positivas. Sí, pero no que el menos 1 que queda en Por eso en la tercera ya daría ahí menos 4, que es el la resultado. tercera me dio, ¿por qué quedó así? En la tercera me dio menos 1, 2 y 0. Que estamos reemplazando la 3. Me da menos 1 más 2 y 0. Y Entonces menos ahí 1 menos, más 2. pero ahí hay un más. ¿Ah? Eso ahí el profe no tenía esos más, esos no son todos positivos. Los de la tercera. Sí, Pero es que no se le olvide que nos toca, sí, pues nos toca cambiar, pero no se acuerda que la tercera es menos 4 más 10, entonces yo creo que el signo de pronto queda el mismo. Y si o tenemos sea, allá, el signo del menos 1 no cambia. no, porque si usted lo hace más por menos nos daría menos. Pues digo yo, el signo no cambia. pero luego no toca solo cambiar los valores y ya. Por eso, Por eso es si cambiar cambia solamente valores, los números. por Si eso, usted cambia, si se le cambia pone el su uno, valor de la 3 que viene menos 1, menos 4, menos 10, y hay que poner el de las resistencias, que es más 1, más 2, más 0. sí, pero no dijo, solamente dijo que los números, no dijo ni los signos ni nada. Entonces, pues si usted pone el 1, pues pone el 1 y le da menos 1. Pues hagámoslos uno por un lado y el otro por el otro, si algo le corregimos el signo. Sí, porque pues ahí en esa me dio, como le digo, 0 más 8 menos 4. Y pues ya el 0 como no cuenta queda 8 menos 4 igual a 4, ¿no? Sí, en cambio ahí me dio menos 12. Y en el de abajo es lo que me está dando menos 6 más 48 y 0. Eso, a mí me da menos, a mí me da más 6 más 48. No es menos que hay en la primera, pues como es por signos y el menos 1 lo tiene en la primera columna. Sí, No da menos. pero la cruzo con la otra y que tenga 1 y 1 me quedan cruzados, entonces me da positivo. Bueno, pero entonces ahí es a que menos 6 más 48 se suma. O Menos bueno, 6 sí, más, no se resta. A mí me toca sumarlos y a usted le toca restarlos. a mí me toca restarlo siendo menos 6 más 48. Sí, que le queda 42. A mí me toca sumarlos. Ok. Líder, Bueno, una pregunta, o sea que así mismo toca desarrollar los otros trabajos. Sí, señor, creo que sí.
¿Y ahí qué otra operación teniendo esos resultados? ¿Qué es lo que más hay que hacer? ¿Se me olvidó? Pues ahí ya llegamos y hacemos la resta de los dos estos y entonces, por ejemplo, a usted le tiene que dar Me da 38 eso. Entonces hace ese 38, se lo dividido en resta 202. al que le dio primero. ¿A cuál? Pues por ejemplo, al primero le da 6 por 6, 36 por 00, 2 por 4, 8, por 1 menos 8, si me da a mí, y el otro es menos 1 por más 2 por más 2 es que menos 4. ¿Sí me entiende? O sea, es el que usted le dio primero. ¿Cuál le dio primero usted? ¿Cuánto le dio? 4. Eso. Entonces, está 4 y este le dio positivo, al otro lado tiene que dar negativo. Entonces, 4 menos lo que le toque. Por eso, al 4 menos 42, Lo suma. hay que sumarlos, no restarlos. No, no, porque es menos por menos, entonces le da menos algo, si tiene signos iguales. Sí, sí, a mí me dio igual, pero los dos positivos. Como yo lo hice, Ah, ¿no? Pues no sé sí, cómo. sí, Ah, ya, ¿sabes? Lo sumo, normal. sí, Y a él se le dividido por 202. es correcto, y ahí le da el resultado. Listo. ¿Qué es mi tío? Eso es el de pecho. Vamos a ver qué dice, cómo nos queda, a ver quién lo corrija ahí. A mí ya me dio positivo 0,222, digámoslo así, con dos decimales nomás. Pues yo lo resté con el negativo y me dio 0,32. A mí 0,22. Pero vamos a ver cuál quedó bien. Tenemos que llegue el break. Ah, no, me dio 0,32, sí. Esperamos que lo haga, a ver, corregimos. Ya charlamos, que voy a cenar también. Voy por Yo mi break. también voy a echarle algo al hígado. Listo. ¿Me agarro? No, me tienen en cuarentena, no hay cigarros. Michelle, Michelle, venga. Mire dónde vive esta señora que fueron allá al mercado, mire los niños. Y usted todo lo que tiene, mano. ¿Cómo les queda? Esa niñita con él. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Se acabó la clase o qué? No, mentira, soy profe de un ejercicio. Pero estoy más enredado que. No, ¿Listo, muchachos? ¿Resuelto? ahora pueden conectarnos.
Ya lo podemos estar corrigiendo, profe, a ver qué cara hace. ¿Cómo les dio, muchachos? Estamos en duda con un signo, profe. Ya vamos a resolverlo. Sí, porque a mí me dio todo positivo, solo actitud positiva. No, tiene que dar un valor negativo por el -1 que tenemos acá. O sea, tiene que restar un valorcito, sí. pero no afecta. No, mentiras. Pero no, en el resultado total, digo yo, no sé. Bueno, vamos a resolverlo, ¿listo? Listo, profe. Entonces, aquí tenemos la corriente 1. Ahorita les envío las fotos por el WhatsApp, la corriente 2. Y acá tenemos las corriente 3, para que por favor Víctor no borre las fotos. Corriente 3. Entonces decimos que el determinante de la corriente 3, entonces, recuerden que cambiamos la columna de la corriente 3, entonces la primera nos queda igual. Más 6, más 2, menos 1, la segunda queda igual, más 2, más 6, más 4, pero la tercera sí nos va a cambiar. Ahí ponemos los valores de las tensiones, más 1, más 2 y 0. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Repetimos las dos primeras filas. Entonces, abajo colocamos más 6, más 2, más 2, más 6, más 1 y más 2. ¿Listo? Entonces, ahora trazamos las diagonales. Diagonal, diagonal, diagonal. Vamos a sumar. 6 por 6 por 0. 0. 0. 2 por 4 por 1. 8. Menos Más 8. 8. Menos 1 por más 2 por más 2. Menos 4. Menos 4. 4. Menos 4. O sea que este valor nos va a dar 4. 4. Exacto. Sí, muy bien. Ahora, vamos a tomar las otras diagonales, que son estas 3 y estas 3. Más 1 por más 6 por menos 1. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Más 2 por más 4 por más 6. 12. 8. 24. Ojo, ojo. No, 6 no, por 4, 48. 48. más 48. Más 48, sí. 0 por 2 por 2. 0. 0. O sea que aquí nos va a dar Positivo. 42, ¿cierto? 42. Menos 42. Ahí es donde me confundí. El determinante 38. de la corriente 3 nos va a dar menos 38. 38. O sea que ya sabemos algo. Que esta Es corriente negativo. 3 va en el sentido contrario. Ahora simplemente despejamos corriente 3. Corriente 3 es igual al determinante de la corriente 3 sobre el determinante de la matriz. Entonces decimos que acá es menos 38 sobre 202. Y eso nos da Menos 0,18 o Menos 0.118. 0,18. sí, tiene 0.188. Ah, listo. 0 menos, ¿no? Sí, menos. Sí. Listo. Terminamos, muchachos. Ah, ya. Entonces ahí me confundí, fue el último de los signos. Listo. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos, que es simplemente hacer un procedimiento? Pero es bastante largo, profe. Sí, es largo. Pero no es complejo, porque este paso, la corriente 3, es el mismo procedimiento de la corriente 2. Es el mismo procedimiento de la corriente 1. Y es el mismo procedimiento del determinante de la matriz. Procedimientos. O sea, es el mismo, la misma mecánica que tengo que aplicarle a las 3 operaciones que se realizaron, a las 4, perdón. Pero
Qué pena, esta primera no estuve yo en el momento. A ver si hace la misma operación con las corrientes que están ahí. Para Sí, sacar pero el sin segmento cambiarlo. 2. Sin cambiarlo. Ok. Solo la cambiamos la columna cuando voy a hallar las corrientes. Entonces, para hallar el determinante de la matriz, que es el denominador, tomo los valores tal cual están ahí. Duplico las dos filas de abajo Las y dos hallo el primeras. determinante. Y con Profe, ese ahorita total está se amable, hace el ¿no? resto de operaciones. Y con ese, lo que voy a hacer es que hallo las corrientes porque va a ser el denominador de mis operaciones. Ah, listo. ¿Listo? Profe, ahorita es tan amable y nos envía las fotos, por favor. Sí, señor. Entonces, voy a parar la grabación ahí porque eso es lo que yo les voy a compartir y les voy a dejar otro ejercicio acá para que practiquemos. ¿Listo? Listo, profe, hágale. Échela a ver. Profe, ¿y los ejercicios que se me ha dejado para cuándo? Tranquilos porque es que ahora sí van a resolver los otros tres. ¿Qué tal?